Javier Milei no fue a dar una charla, fue a patear el tablero mundial del keynesianismo con datos reales. En la clausura del Madrid Economic Forum dejó algo clarísimo: el ajuste sirve cuando lo paga la casta. Mientras otros gobiernos planean ajustar un punto por año, Milei y su equipo metieron 7 puntos de golpe. Apenas asumieron. ¿Consecuencia? Evitar el colapso. Sin ese shock, hoy Milei no estaría ni en el cargo. Fue con motosierra. Un ajuste fuerte destruye la economía. Falso. El modelo tradicional dice que con semejante recorte la actividad se derrumba, sube la pobreza y se va todo al tacho. Pero pasó todo lo contrario. ¿Por qué? Porque por primera vez el ajuste no cayó sobre vos. No se subieron impuestos, no se imprimió más guita, no se endeudaron, se le bajó el pulgar al Estado elefantiásico. Recortaron un 30% del gasto público en serio y esa plata quedó en el sector privado. El resultado, el PBI subió 6%. Sí, subió, ajustaron y la economía creció. Una rareza en el mundo, o más bien una enseñanza. Y de chapa, ¿la imagen del presidente se desmoronó como dicen los progres? Tampoco. De hecho, subió. Porque cuando el pueblo ve que la motosierra va para arriba y no para abajo, la bancás. Y si sos coherente, te volvés más popular ajustando que regalando cosas con plata ajena. Hace aproximadamente un mes o 2 meses como mucho, uno de los brillantes ministros que tengo, el doctor Federico Sturzenegger, decía: en Argentina estamos rompiendo 3 mitos acerca de la política económica. Él comenta que muchos presidentes o ministros de economía de distintas partes del mundo, frente a los problemas de endeudamiento y el problema del déficit fiscal, que es la contracara del endeudamiento, entonces le plantean que necesitan hacer un ajuste fiscal y les dice: bueno, ustedes hicieron un ajuste fiscal. Entonces Federico les contesta: bueno, ¿cuánto tenés que ajustar? Bueno, 4 o 5 puntos del PBI. Y entonces le dice: ¿cuánto crees que podés ajustar por año? Bueno, 1 punto. Y entonces Federico les contesta y dice: ¿y cómo la verías de hacer un ajuste de 5 puntos del PBI en un mes? Dice: no, pero eso es imposible. Bueno, es lo que hicimos nosotros en Argentina. Es decir, que lo primero que hemos roto en esto es lo que tiene que ver la relación entre el quantum y el tiempo. Es decir, nosotros en estricto rigor, al llegar al gobierno, hicimos un ajuste de 7 puntos del PBI. Básicamente llegamos en una situación muy crítica y si no ajustábamos, hoy yo no estaría aquí parado como presidente argentino. Y, digamos, sobrereaccionamos el ajuste porque frente a esa situación era puro momento de motosierra, pero funcionó. El segundo mito tiene que ver con que si ustedes hacen un ajuste de estas características, la economía se va a hundir en una recesión, el desempleo va a estar por la estratosfera y la cantidad de pobres e indigentes va a subir a niveles insoportables socialmente. De hecho, nosotros, entre el ajuste del Tesoro y el ajuste del Banco Central, hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI, donde ajustes de la mitad del tamaño de este ajuste habían generado caídas del PBI de por lo menos 11% a 15%. Por lo tanto, nos auguraban que íbamos a entrar en una gran depresión.
Sin embargo, nosotros cambiamos el tipo de ajuste. Decidimos que el ajuste no había que hacerlo subiendo impuestos, que no había que hacerlo por la vía inflacionaria, que no era con endeudamiento, que el ajuste tenía que ser hecho por el parásito, el ajuste tenía que caer sobre el sector público. De esa forma, nosotros bajamos 30% en términos reales el gasto público, hicimos un ajuste del PBI de 15 puntos del PBI y eso significó devolverle ingresos al sector privado. Y la consecuencia fue que cuando tomamos diciembre del 24 contra diciembre del 23, no solo que no hubo caída del PBI, subió 6%, ajustamos con expansión económica. Frente a esta situación, nosotros dijimos, nosotros vinimos a cumplir una tarea. Si hay imagen y se tiene que consumir por la buena causa, hay que consumirla, hay que hacer lo que hay que hacer, hay que dejar de estar mirando los votos y hay que hacer lo que la economía requiere. Y a diferencia de lo que todos creían, y era que la imagen y el acompañamiento y la popularidad se iban a extinguir en el ajuste, hoy los niveles de popularidad que tenemos son más altos que los que teníamos cuando asumimos. Y si lo toman de consultoras internacionales están todavía muchísimo más altos. Es decir, que el ajuste no genera pérdida de imagen. Si el ajuste cae sobre la casta política, la imagen sube porque es darle recursos a la gente. Soy el recordatorio molesto de que nada es gratis. A ver si queda claro, el ajuste no fue solo económico, también fue moral. Porque Milei lo dice sin vueltas, el kirchnerismo agarró la política social y la convirtió en una máquina de clientelismo y corrupción. Tomaron la ayuda al vulnerable, convirtieron en un negocio para punteros y encima lo vendieron como justicia social. Resultado, los pobres cada vez más pobres y los vivos de siempre cada vez más ricos. Pero esto se terminó. Milei plantea un cambio de raíz, uno que no solo baja el déficit, sino que reconstruye la dignidad de la gente. ¿Y sabes qué pasa cuando dejas de financiar a la casta? El riesgo país baja, la tasa de interés cae, y eso permite algo que parecía ciencia ficción, que Argentina vuelva a crecer. Y eso sin contar las más de 2.500 reformas estructurales que ya se hicieron. El potencial es enorme, pero hay una clave. El ajuste no fue con más impuestos, fue con menos gasto público. Además, ¿te suena? La inflación, ese impuesto invisible que te robaba el sueldo, que desordenaba todo, que destruía el ahorro y las inversiones. Eso también se está yendo. Sin inflación, los precios dejan de mentir. La economía vuelve a tener brújula y las decisiones de inversión y producción vuelven a tener sentido. Eso genera un salto de productividad, un nuevo piso de ingresos y un horizonte real para que este país deje de ser tierra arrasada y vuelva a ser una potencia. Argentina está en marcha, no por magia, sino porque se acabó el verso del populismo. También quiero destacar los logros que hemos tenido en materia social y en materia de seguridad. En ese contexto difícil en el que nos tocó asumir la política social que había dejado el kirchnerismo, que es la versión reloaded de lo peor del peronismo, en ese contexto habían hecho de la política social una política para perjudicar a los más vulnerables. Es decir, como todo lugar, el socialismo toma una causa noble y la prostituye en favor de la corrupción de los que están en el poder. Vamos a pulverizar el riesgo país y vamos camino a convertirnos en investment grade. Por eso, en la medida que caiga la tasa de riesgo país, que caiga la tasa de interés, el stock de capital per cápita de la economía va a aumentar y por ende la productividad
subirán los salarios y tendremos un mayor nivel de vida. En ese sentido, un trabajo de un muy prestigioso economista argentino que se llama Juan Pablo Nicolini, que trabaja en la Reserva Federal, estimó que habiendo hecho el ajuste que hicimos llevando el déficit a cero, eso podría implicar que Argentina pueda crecer en términos per cápita del 4% anual, de manera sostenida por una gran cantidad de años que podría oscilar entre 10 y 20 años. Sin embargo, tal como señala Nicolini, ese método no contempla el tipo de ajuste. Si nosotros consideramos que el ajuste no fue subiendo impuestos, sino que fue bajando el gasto público, y si además consideramos que ya hemos hecho más de 2.500 reformas estructurales, Argentina va a crecer muy fuertemente y los números se están dando cuenta de que Argentina está camino a volver a ser grande nuevamente. Además, el hecho de terminar con la inflación tiene dos impactos muy positivos. En primer lugar, porque elimina la distorsión de precios relativos, amplía el horizonte temporal y de ese modo se pueden asignar los recursos de mejor manera. Al mismo tiempo, al ser un impuesto altamente regresivo, distorsionaba la relación entre ahorro e inversión y por ende también la tasa de interés y por ende la acumulación de capital, llevando a que se hicieran inversiones, digamos, incorrectas porque básicamente estaban distorsionados los precios relativos. Y esto, digamos, va a implicar que al eliminarse la inflación, esta distorsión va a desaparecer y eso va a tener, si bien es un efecto de una vez para siempre, va a implicar también un salto en el PBI per cápita, que, digamos, en todo el horizonte se va a manifestar también como crecimiento. ¿Querías silencio? Te equivocaste de canal. El Estado es una organización criminal y no es una metáfora, porque si alguien te obliga a pagarle bajo amenaza de meterte preso, eso no es un servicio, es extorsión, y si encima no te da nada a cambio, es robo. Esos son los impuestos en Argentina. El año pasado, en pleno plan motosierra, dejaron de estafarnos con emisión. Y además, bajaron los impuestos explícitos en 2 puntos del PBI, algo que jamás había pasado en nuestra historia. Pero ojo, esto recién empieza. Milei no piensa quedarse ahí. Está preparando una reforma tributaria a fondo, con un solo objetivo: devolvernos lo que nos afanaron durante décadas. Si lo dejan gobernar hasta 2031, la idea es bajar 1,5 puntos de impuestos por año. ¿Sabes cuánto representa eso? 500.000 millones de dólares. Sí, lo escuchaste bien. $500 billion que volverían a los bolsillos de los argentinos de bien, a todos los que laburamos sin robarle a nadie. Esto no es revancha, es justicia histórica, porque por fin alguien lo dijo en voz alta. Nosotros consideramos que el Estado es una organización criminal. Y en ese sentido consideramos que los impuestos son un robo. Y en ese sentido, el año pasado, aún en este proceso de estabilización, no solo que dejamos de estafar a los argentinos con el señoriaje, sino que además hemos bajado los impuestos explícitos en 2 puntos del PBI, algo que no se había hecho nunca en la historia argentina. Pero se imaginarán que si yo considero que los impuestos son un robo, no me voy a quedar acá. En ese sentido estamos trabajando en una reforma tributaria y acorde a las estimaciones que tenemos, si la economía argentina de acá
al 2031 en caso de que me tocara ser reelecto. Podríamos estar bajando más de 1,5 puntos del PBI por año de impuestos. Y eso significaría devolverle a los argentinos de bien ni más ni menos que 500.000 millones de dólares. Respira, el moscardón volvió. ¿Te diste cuenta de lo que está pasando? No es solo un cambio de gobierno, es un cambio de rumbo. Argentina, por primera vez en mucho tiempo, empieza a dejar atrás el populismo y se anima a defender la libertad. Se terminaron los privilegios y se terminó el curro de vivir del esfuerzo ajeno. El ajuste no fue contra vos, fue contra los de arriba, contra los parásitos del Estado, contra los que se enriquecieron mientras vos no llegabas a fin de mes. Y eso es justicia. Justicia real, no verso de campaña, porque cuando el Estado deja de saquearte, cuando te devuelven lo tuyo, cuando podés vivir sin miedo a que te roben con impuestos e inflación, ahí empieza la verdadera reconstrucción. Por eso este canal existe, para contarte la verdad, para mostrarte los datos y para decirte lo que nadie en los medios se anima a decir. Nada es gratis, ni la libertad, ni el futuro. Soy el Moscardón Libertario. Gracias por estar del otro lado. Tranquilo, no me atrapas tan fácil como a la inflación.